Proclamación del Santo Evangelio. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida, y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre. De la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaún. Palabra del Señor. Avanzamos en esta lectura continuada del capítulo 6 del Evangelio según San Juan. De alguna forma, vamos concluyendo la más bella reflexión eucarística que encontramos en todos los Evangelios. Jesús se ha presentado sucesivamente en palabras del evangelista como el pan de la vida. Pero ¿qué significa ese pan de la vida? ¿Qué significa la Eucaristía al hoy de nuestra historia? ¿Qué significa la misa en el siglo XXI? Significa lo mismo que hace 1000 años, que hace 1500 años, que hace 2000. Por excelencia, la Eucaristía es el sacrificio redentor, es el sacrificio salvador, único y universal de Jesús en la cruz. De alguna manera, cuando Jesús se identifica con el pan y el vino eucaristizados, nos está mostrando que ese sacrificio del Calvario, del Gólgota, hace 2000 años, se actualiza, se hace memorial, viaja en el tiempo, permítame en esta expresión, y se aplica al hoy de mi vida, al hoy de mi historia, al hoy de mi acción de gracias, al hoy de mis necesidades. Primera gran afirmación: la Eucaristía es por excelencia el sacrificio redentor de Cristo. Segunda afirmación: es memorial, es actualización. No es simplemente recordar un hecho de hace 2000 años, es verdaderamente por el misterio litúrgico, por la acción litúrgica de la Iglesia, nosotros vivimos realmente esa obra de redención en la vida personal, en la vida comunitaria. El memorial de la liturgia, la actualización litúrgica, es efectivamente acudir nuevamente al Calvario 20 siglos después y reconocer que esa sangre derramada y esa vida entregada de Jesús es por mi vida, por mi familia, por mis necesidades, en mi acción de gracias, y yo me uno en ofrenda espiritual a ese sacrificio redentor. Pero habría un tercer elemento para aportar. La Eucaristía se celebra siempre en asamblea litúrgica, entonces hablamos de un misterio de comunión, de comunidad. Esa comunión sacramental que recibimos al comulgar está precedida antes por una comunión fraterna. En efecto, nos damos la paz, la comunidad, común unidad, la comunión, común unión de unos con otros, nos permite experimentar la vida de Cristo en cada uno. Cristo vive en su cuerpo, que es la comunidad de bautizados que peregrinan en el mundo entero, de manera que no es simplemente una reunión de personas que tienen un interés común. Es Cristo mismo que pasa a través de cada miembro de esa comunidad, de esa asamblea litúrgica que está celebrando. Es el misterio de la comunión y de la comunidad eucarística, un vínculo que a veces es más fuerte que la misma sangre o los puros y meros afectos humanos. Y hoy hasta la saciedad el evangelista nos repite que si no recibimos a Jesús, pan de vida en la Eucaristía,
no tendremos vida nueva. Es en efecto el sentido de esta seguidilla de afirmaciones que señalará el evangelista Juan. Si no comen la carne del Hijo del Hombre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo habito en él. El que come del pan de la vida vivirá por mí. El que come de este pan vivirá para siempre. A lo largo justo de este evangelio oímos esta seguidilla, repetimos hasta el cansancio, de afirmaciones donde claramente el evangelista nos quiere mostrar que sin el pan de la vida en la Eucaristía no puede haber vida interior, vida espiritual, vida de Dios en nosotros. Y es que muy a propósito de nuestro mundo, de los afanes, de las prisas, de las tecnologías, se nos habla de que la misa es rutinaria, de que el Padre es largo para predicar, de que la misa la ve como un rito sin sentido, o que sencillamente no tengo tiempo. Quizás si tienes el tiempo, pero la Eucaristía no es tu prioridad. La vida me ha enseñado que no hay misas largas, hay amores cortos. No hay Eucaristías rutinarias, hay corazones sin fuego, apagados. No hay misas sin sentido, hay simplemente personas sin fe o vacías de Dios. Y claro, la Eucaristía no le encontrarás el fuego y el sentido que ella tiene. Créemelo, en la vida eterna lloraremos de no haber valorado más la Eucaristía, de no haber descubierto en ella el tesoro tan grande que se nos da, alimentándonos con el pan de la vida en la Sagrada Comunión, alimentándonos con el pan de la palabra que nos hace arder el corazón, alimentándonos con el pan de la fraternidad en la comunidad que celebra litúrgicamente, alimentándonos como asamblea que peregrina hacia el encuentro con Dios. Hoy la Eucaristía tal vez no es lo suficientemente valorada porque vivimos en un mundo de eficacia, en un mundo de resultados, en un mundo pragmático. Y la oración a veces no produce resultados inmediatos, sino que alimenta en el largo alcance, en el largo tiempo, alimenta el alma espiritual. Hoy pide la gracia de alimentar tu amor por la Eucaristía, de reconocer que sin ella estás incompleto, que la palabra de Dios ciertamente alimenta y muchísimo, pero solo, por ejemplo, los discípulos de Emaús descubrieron, reconocieron a Jesús en la Eucaristía, en la fracción del pan. Hoy pídele al Señor fuego en tu alma, para que cuando el sacerdote, sea santo o pecador, sea largo o corto para celebrar la Eucaristía, sea joven o viejo, para que el sacerdote cuando ponga en alto el pan y el vino eucaristizados, sepas que es el mismo Cristo que se ofrenda por ti y actualiza ese sacrificio de hace 2000 años en la cruz y lo ofrece por tu vida como acción de gracias, por tus necesidades, por tus dolores y los del mundo entero. Pero hablemos además de ese sacrificio redentor, de ese memorial y de esa comunión eclesial. Hablemos de que la Eucaristía es por excelencia alimento de vida, comida de vida, pan de vida. Tú sientes cuando hay fe que te vivificas interiormente, que te descubres resucitado, que la Eucaristía genera sentimientos que más allá de emociones producen gozo en el corazón, paz en el alma, deseos de salir adelante, fortaleza para enfrentar las pruebas y dificultades. Realmente experimentamos esto cada uno de nosotros. La Eucaristía alimenta. Y así como, no sé, una sopa, una carne, una proteína, una vitamina nutre el organismo, la Eucaristía nutre espiritualmente la vida del hombre. No es simplemente una metáfora, no es un simbolismo, es un alimento, es el nutriente. Créanme que si esto no fuera verdad, la práctica de 2000 años de la misa en principio semanal y luego diaria sería prácticamente imposible de sostener.
Lo que hace que la iglesia sea ese cuerpo vivo de Cristo, lo que hace que nosotros, hombres y mujeres, en asamblea litúrgica nos sintamos vivos interiormente, es la acción de ese alimento espiritual que nos da vida eterna, que sacia nuestra hambre y nuestra sed interior. Ustedes podrían hacer una pregunta haciendo como de abogados del diablo, permítanme la expresión, y decir, ¿por qué una persona que yo conozco todos los días participa del banquete eucarístico y sin embargo no la ve uno con vida interior? La respuesta es sencilla: si no hay fe, si no hay esa certeza, esa convicción de que es Jesús que se nos da en el pan eucarístico, nosotros no tendremos la vida interior abierta para recibir ese nutriente. ¿Por qué? Podría decirle yo, como una contrapregunta, una persona que por muchos años estuvo alejada de la iglesia, pero con ocasión de una circunstancia particular se acerca a la fe católica y concretamente a la Eucaristía, ¿por qué empieza ese crecimiento espiritual tan rápido, tan acelerado? La respuesta es sencilla: la fe de esta persona de alguna manera está alimentando rápidamente, está nutriendo, está permitiendo que se asimile en su alma toda la vida divina contenida en el pan de vida, la Eucaristía. Por eso es tan importante la comunión eucarística, la comunión sacramental, y la Iglesia permite que aquella persona que por alguna circunstancia no haga la comunión eucarística, haga por lo menos la comunión espiritual bajo una sencilla ejaculatoria como esta: Señor, yo te quisiera recibir con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Esto es una comunión espiritual. Y cuando sacramentalmente, porque no te has confesado con el sacerdote, porque tienes un estado de vida irregular, no te permite la comunión sacramental, créeme, recibe a Jesús en comunión espiritual. Finalmente señalemos entre muchos aspectos importantes del misterio eucarístico, del misterio del pan de vida, que hemos reflexionado en toda la catequesis de esta semana y que va concluyendo este capítulo 6 de San Juan. Reflexionemos sobre la Eucaristía como el misterio del amigo, la presencia que está siempre con nosotros. Jesús ha hecho una promesa: yo estaré siempre con ustedes hasta el final de los tiempos, no los voy a abandonar. Nos preguntamos cómo se concreta esa promesa de Jesús, y podríamos señalar en sacerdotes, en el sacerdocio ministerial, en miles de hombres en el mundo entero, frágiles, pecadores, pero capaces de consagrar, de hacer presente la vida de Dios en un pedazo de pan, y sobre todo a partir de la Eucaristía, la presencia permanente en miles de sagrarios, de tabernáculos, de todas las parroquias, capillas, monasterios, conventos del mundo entero. Allí Jesús cumple su promesa. Él está verdaderamente presente. Por eso un sentido tan simple al entrar a la casa de Dios, a una parroquia, a un templo parroquial, nos arrodillamos porque reconocemos la presencia sacramental de Jesús en medio de ese lugar y por tanto en medio de nuestra vida, en medio del mundo. A ese amigo, a esa presencia cercana, le decimos: quédate con nosotros, como lo dirán los discípulos de Emaús el domingo de la semana pasada, y le decimos: te necesitamos. Hablemosle como a un amigo, apoyémonos en Él, sostengámonos en Él, busquemos la alegría y el consuelo en Él. No hay nada más hermoso que la visita eucarística, la visita contemplativa, la visita de intimidad a Jesús sacramentado, el amigo de todas las horas. Qué bonita es esta reflexión. El pan de vida es el sacrificio redentor 1, la comunión eclesial 2, el memorial que actualiza 3, el alimento del Espíritu 4, la presencia amiga que nos sostiene y acompaña 5. Señor Jesús, gracias por tu presencia eucarística en medio del mundo. Señor Jesús, gracias por enseñarnos lo que es el misterio inmenso
de esa afirmación: yo soy el pan de la vida, el que come de este pan vivirá para siempre. Amén. Señor, sé que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Gracias por quedarte en un pedazo de pan y por darnos siempre tu misericordia. Señor, tú me enseñas a vivir, con tu poder sentir lo grande de tu amor. Estás en mi corazón, eres tan grande, mi Dios, me siento tan feliz. Tu misericordia me acompaña, me da fuerzas, me da vida, porque es tan grande lo que siento en mi corazón. Es tu amor inmenso, tu misericordia, porque eres tan grande y nos guías por tu gran amor. Tu misericordia, eres el Rey de la gloria por siempre, Señor. Señor, yo creo en ti y en tu fidelidad, siempre te voy a adorar. Tu misericordia me acompaña, me da fuerzas, me da vida, porque es tan grande lo que siento en mi corazón. Es tu amor inmenso, tu misericordia, porque eres tan grande y nos guías por tu gran amor. Tu misericordia, eres el Rey de la gloria por siempre, Señor. Señor, yo creo en ti y en tu fidelidad, siempre te voy a adorar. Tu misericordia me acompaña, me da fuerzas, me da vida, porque es tan grande lo que siento en mi corazón. Es tu amor inmenso, tu misericordia, porque eres tan grande y nos guías por tu gran amor. Tu misericordia, eres el Rey de la gloria por siempre, Señor. Señor, yo creo en ti y en tu fidelidad, siempre te voy a adorar. Tu misericordia me acompaña, me da fuerzas, me da vida, porque es tan grande lo que siento en mi corazón.
creo en ti y en tu fidelidad. Siempre te voy a adorar, Jesús. Confío en ti, en el amor que nos das. Eres mi luz y verdad. Tu misericordia me acompaña, me da fuerzas, me da vida, porque es tan grande lo que siento en mi corazón. Es tu amor inmenso, tu misericordia, porque eres tan grande y nos guías por tu gran amor, tu misericordia. Eres el Rey de la gloria. Confío del Gólgota hace 2000 años se actualiza, se hace memorial, viaja en el tiempo, permítame en esta expresión, y se aplica al hoy de mi vida, al hoy de mi historia, al hoy de mi acción de gracias, al hoy de mis necesidades. Primera gran afirmación: la Eucaristía es por excelencia el sacrificio redentor de Cristo. Segunda afirmación: es memorial, es actualización. No es simplemente recordar un hecho de hace 2000 años, es verdaderamente por el misterio litúrgico, por la acción litúrgica de la Iglesia, nosotros vivimos realmente esa obra de redención en la vida personal, en la vida comunitaria. El memorial de la liturgia, la actualización litúrgica, es efectivamente acudir nuevamente al Calvario 20 siglos después y reconocer que esa sangre derramada y esa vida entregada de Jesús es por mi vida, por mi familia, por mis necesidades, en mi acción de gracias, y yo me uno en ofrenda espiritual a ese sacrificio redentor. Pero habría un tercer elemento para aportar. La Eucaristía se celebra siempre en asamblea litúrgica, entonces hablamos de un misterio de comunión, de comunidad. Esa comunión sacramental que recibimos al comulgar está precedida antes por una comunión fraterna. En efecto, nos damos la paz, la comunidad, común unidad, la comunión, común unión de unos con otros, nos permite experimentar la vida de Cristo en cada uno. Cristo vive en su cuerpo, que es la comunidad de bautizados que peregrinan en el mundo entero, de manera que no es simplemente una reunión de personas que tienen un interés común. Es Cristo mismo que pasa a través de cada miembro de esa comunidad, de esa asamblea litúrgica que está celebrando. Es el misterio de la comunión y de la comunidad eucarística, un vínculo que a veces es más fuerte que la misma sangre o los puros y meros afectos humanos. Y hoy hasta la saciedad el evangelista nos repite que si no recibimos a Jesús, pan de vida en la Eucaristía, no tendremos vida nueva. Es en efecto el sentido actual. Hoy pide la gracia de alimentar tu amor por la Eucaristía, de reconocer que sin ella estás incompleto, que la palabra de Dios ciertamente alimenta y muchísimo, pero solo, por ejemplo, los discípulos de Emaús descubrieron, reconocieron a Jesús en la Eucaristía, en la fracción del pan. Hoy pídele al Señor fuego en tu alma, para que cuando el sacerdote, sea santo o pecador, sea largo o corto para celebrar la Eucaristía, sea joven o viejo, para que el sacerdote, cuando ponga en alto el pan y el vino eucaristizados, sepas que es el mismo Cristo que se ofrenda por ti y actualiza ese sacrificio de hace 2000 años en la cruz y lo ofrece por tu vida como acción de gracias, por tus necesidades, por tus dolores y los del mundo entero. Pero hablemos además de ese sacrificio redentor, de ese memorial y de esa comunión eclesial. Hablemos de que la Eucaristía es por excelencia alimento de vida, comida de vida, pan de vida. Tú sientes cuando hay fe
que te vivificas interiormente, que te descubres resucitado, que la Eucaristía genera sentimientos que más allá de emociones producen gozo en el corazón, paz en el alma, deseos de salir adelante, fortaleza para enfrentar las pruebas y dificultades. Realmente experimentamos esto cada uno de nosotros. La Eucaristía alimenta, y así como, no sé, una sopa, una carne, una proteína, una vitamina nutre el organismo, la Eucaristía nutre espiritualmente la vida del hombre. No es simplemente una metáfora, no es un simbolismo, es un alimento, es el nutriente. Créanme que si esto no fuera verdad, la práctica de 2000 años de la misa en principio semanal y luego diaria sería prácticamente imposible de sostener. Lo que hace que la Iglesia sea ese cuerpo vivo de Cristo, lo que hace que nosotros, hombres y mujeres en asamblea litúrgica, nos sintamos vivos interiormente, es la acción de ese alimento espiritual que nos da vida eterna, que sacia nuestra hambre y nuestra sed interior. Ustedes podrían hacer una pregunta haciendo como de abogados del diablo, permitido de esta seguidilla de afirmaciones que señalará el evangelista Juan. Si no comen la carne del Hijo del Hombre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo habito en él. El que come del pan de la vida vivirá por mí. El que come de este pan vivirá para siempre. A lo largo justo de este evangelio oímos esta seguidilla, repetimos hasta el cansancio, de afirmaciones donde claramente el evangelista nos quiere mostrar que sin el pan de la vida en la Eucaristía no puede haber vida interior, vida espiritual, vida de Dios en nosotros. Y es que muy a propósito de nuestro mundo, de los afanes, de las prisas, de las tecnologías, se nos habla de que la misa es rutinaria, de que el Padre es largo para predicar, de que la misa la ve como un rito sin sentido, o que sencillamente no tengo tiempo. Quizás si tienes el tiempo, pero la Eucaristía no es tu prioridad. La vida me ha enseñado que no hay misas largas, hay amores cortos. No hay Eucaristías rutinarias, hay corazones sin fuego, apagados. No hay misas sin sentido, hay simplemente personas sin fe o vacías de Dios. Y claro, la Eucaristía no le encontrarás el fuego y el sentido que ella tiene. Créemelo, en la vida eterna lloraremos de no haber valorado más la Eucaristía, de no haber descubierto en ella el tesoro tan grande que se nos da, alimentándonos con el pan de la vida en la Sagrada Comunión, alimentándonos con el pan de la palabra que nos hace arder el corazón, alimentándonos con el pan de la fraternidad en la comunidad que celebra litúrgicamente, alimentándonos como asamblea que peregrina hacia el encuentro con Dios. Hoy la Eucaristía tal vez no es lo suficientemente valorada porque vivimos en un mundo de eficacia, en un mundo de resultados, en un mundo pragmático. Y la oración a veces no produce resultados inmediatos, sino que alimenta en el largo alcance, en el largo tiempo, alimenta el alma espiritual. También la expresión y decir por qué una persona que yo conozco todos los días participa del banquete eucarístico y sin embargo no la ve uno con vida interior. La respuesta es sencilla: si no hay fe, si no hay esa certeza, esa convicción de que es Jesús que se nos da en el pan eucarístico, nosotros no tendremos la vida interior abierta para recibir ese nutriente. ¿Por qué? Podría decirle yo, como una contrapregunta, una persona que por muchos años estuvo alejada de la iglesia, pero con ocasión de una circunstancia particular se acerca a la fe católica y concretamente a la Eucaristía, ¿por qué empieza ese crecimiento espiritual tan rápido, tan acelerado? La respuesta es sencilla:
la fe de esta persona de alguna manera está alimentando, rápidamente está nutriendo, está permitiendo que se asimile en su alma toda la vida divina contenida en el pan de vida, la Eucaristía. Por eso es tan importante la comunión eucarística, la comunión sacramental, y la Iglesia permite que aquella persona que por alguna circunstancia no haga la comunión eucarística, haga por lo menos la comunión espiritual bajo una sencilla ejaculatoria como esta: Señor, yo te quisiera recibir con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Esto es una comunión espiritual. Y cuando sacramentalmente, porque no te has confesado con el sacerdote, porque tienes un estado de vida irregular, no te permite la comunión sacramental, créeme, recibe a Jesús en comunión espiritual. Finalmente señalemos entre muchos aspectos importantes del misterio eucarístico, del misterio del pan de vida, que hemos reflexionado en toda la catequesis de esta semana y que va concluyendo este capítulo 6 de San Juan. Reflexionemos sobre la Eucaristía como el misterio del amigo, la presencia que está siempre con nosotros. Jesús ha hecho una promesa: yo estaré siempre con ustedes hasta el final de los tiempos, no los voy a abandonar. Nos preguntamos cómo se concreta esa promesa de Jesús, y podríamos señalar en sacerdotes, Proclamación del Santo Evangelio. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida, y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre. De la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Avanzamos en esta lectura continuada del capítulo 6 del Evangelio según San Juan. De alguna forma, vamos concluyendo la más bella reflexión eucarística que encontramos en todos los Evangelios. Jesús se ha presentado sucesivamente en palabras del evangelista como el pan de la vida. Pero ¿qué significa ese pan de la vida? ¿Qué significa la Eucaristía al hoy de nuestra historia? ¿Qué significa la misa en el siglo XXI? Significa lo mismo que hace 1000 años, que hace 1500 años, que hace 2000. Por excelencia, la Eucaristía es el sacrificio redentor, es el sacrificio salvador, único y universal de Jesús en la cruz. De alguna manera, cuando Jesús se identifica con el pan y el vino eucaristizados, nos está mostrando que ese sacrificio del Calvario